Genial, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta mitad de los semilleros de su tercera promoción de este año 2020, o también los semilleros 2.0, ya que este programa de semilleros ha tenido pasados en esta presentación. Dentro de esta charla que tenemos hoy, va a estar acompañándonos Gladys, que es parte del grupo de DSRP, una voluntaria en carrera, Indira y Pablo. Gianmarco nos traerá una charla sobre modelos computacionales para clasificar mensajes en español. Indira nos hablará un poco de la diversidad de las aves en los pantanos de Villa. Hablará sobre el pronóstico de caudales naturales del río Mandaro. Así que, por favor, estén atentos a estas exposiciones. Igual vamos a tratar de responder todas las preguntas. Tanto Gianmarco, Indira y Paolo van a responder si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta adicional a todo esto. Además de eso, vamos a dejar sus contactos si quieren ubicarse, charlar con ellos, si quieren de repente indagar más de lo que han aplicado, lo que aprendieron. Y claro, estamos aquí nosotros como parte de la comunidad de SRP para brindarle más ayuda, más apoyo si necesitan iniciar en este mundo de la ciencia de datos. Bueno, entonces te dejamos, Gladys, por favor, inicia esta charla. Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? ¿Verdad? Sí, Gladys. Sí, ok. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Primeramente, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Y como ya le iba comentando a Lewis, hoy día tenemos ponencias bastante interesantes de de las semillas que han podido desarrollar durante este programa de semilleros. Agradecer primeramente a la organización por permitir realizar este tipo de programas donde incentivan, ¿no?, a que los estudiantes se puedan seguir o pueden seguir enriqueciendo sus conocimientos con respecto a la ciencia de datos, con respecto a lo que es inteligencia artificial y todo ello, ¿no? Que son temas bastante importantes que no solamente están siendo, por decir, el boom en Perú, sino a nivel mundial. También agradecer a las semillas, a los mentores, quienes han hecho un trabajo bastante arduo durante todo este tiempo. Felicitar también a cada uno de ellos. También felicitar a los ponentes, a Gianmarcos, a Indira, a Paolo, quienes nos van a estar presentando sus trabajos el día de hoy. Y también, cómo no agradecer a todo el equipo de DSRP, a los voluntarios, quienes han hecho posible que este programa de semilleros se desarrolle. Así que sin más que decir, le doy la palabra a nuestro primer expositor, quien es Gianmarcos. Así que adelante, Gianmarcos, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí se te escucha, Gianmarcos. Genial, ¿Sí? genial. Bien, buenas noches con todos ustedes, con todos los presentes. En esta ocasión voy a conversar con ustedes una charla, ¿no?, acerca de un tema muy importante para mí, porque es un trabajo en el que empiezo a realizar e indagar más, ¿sí? Primero empiezo presentándome. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao, ¿sí? Marcos Espinosa. Actualmente estudio el 9º ciclo y me considero un entusiasta de los datos porque simplemente la inteligencia artificial es un motivo para seguir estudiando la Ingeniería de Sistemas. De hecho, encontré una razón porque, una anécdota les cuento, desde los primeros ciclos, generalmente los alumnos, mis compañeros, se preguntaban y decían, ¿para qué estudiar matemática? Algunos me decían. Y pues justamente aquí encontré la razón de por qué estudiar matemática, la inteligencia artificial. Entonces, proseguiré con la exposición. A ver. Ya. Primero, agradecer a mi mentor, Bernie Lincoln Salvador Rosas, que me acompañó en la elaboración de este proyecto, en el programa especializado de procesamiento del lenguaje natural intermedio que me brindó es Data Science Research Perú, en este caso.
y me ayudó a adquirir muchos conocimientos sobre nosotros. La misión. Su misión es descentralizar y democratizar, difundir los conocimientos de ciencias de datos e inteligencia artificial entre estudiantes y profesionales, desarrollando soluciones para construir una mejor sociedad. Entre la visión, ser la organización que genere impacto social en la ciencia de datos y la inteligencia artificial por el bien de la humanidad. Bien, empecemos hablando sobre mi proyecto. Modelos computacionales para clasificar mensajes extorsivos en español. En resumen, vamos a dar un poco de lectura y para ubicarnos en el contexto del trabajo. En el modelo presentado, se propone presentar un modelo programado en Python con el entorno de desarrollo Spider que nos permite identificar los mensajes de texto categorizados como mensaje extorsivo utilizando el perceptrón multicapa, que es justamente el que se observa en la imagen. El perceptrón multicapa es una red neuronal artificial formada por múltiples capas, como lo son la capa de entrada, las capas ocultas y la capa de salida. Este tipo de modelo computacional permite predecir clases de una manera rápida, especialmente para problemas de clasificación binaria. Al final del proyecto se obtendrá un clasificador binario para mensajes de tipo extorsivo y se evaluará el rendimiento. Tenemos este modelo de perceptrón multicapa, que es una red neuronal artificial. Introducción. Este proyecto se enfoca en la identificación de los mensajes extorsivos a través de un modelo computacional para obtener recursos a fin de notificar a las autoridades correspondientes cuando se detecte un mensaje de este tipo, de ser posible identificando a tiempo al emisor del mensaje y contribuyendo de este modo a la tranquilidad de la persona. Es un tipo de aplicación que se le puede dar posteriormente a este proyecto. Los mensajes extorsivos son mensajes que traen consigo presión hacia una persona mediante uso de la intimidación para conseguir dinero u otra cosa. Bien, veamos la situación problemática. En la actualidad, en nuestro país, la seguridad ciudadana está siendo constantemente amenazada por bandas criminales que solicitan pagos que, de no ser cumplidos, pueden poner en peligro la integridad física y emocional de la víctima. Es importante analizar el crecimiento y las causas de extorsión en el Perú, ya que es una problemática que sucede tanto en el ámbito social como también en el medio cibernético últimamente. Por ejemplo, con la publicación de información privada en redes sociales a cambio de dinero. Y no solamente es un caso, ¿no? Sino también inclusive aquellos que se dedican a, por así decirlo, ¿no? A ser youtubers, streamers, y da el caso de que le llega un correo electrónico en el cual le roban su canal, su cuenta, y le piden dinero a cambio de devolverse, ¿no? Entonces también podría considerarse un caso de extorsión, quizás. Esta problemática motiva a crear mecanismos que pueden identificar estos tipos de mensajes y controlar la situación antes de que se salga de control y termine trágicamente. Por ejemplo, aquí vemos algunas noticias de algunos diarios, Perú 21 y Gestión, tenemos, ¿no? Por ejemplo, dice, la policía capturó a sujeto que extorsionaba a su pareja con difundir videos íntimos, ¿no? Extorsionadores lanzan explosivo en cevichería y exigen 25.000, ¿no? Otro tenemos, los gamers ahora están en la mira de los ciberdelincuentes. El problema general. Se puede desarrollar modelos computacionales eficientes para clasificar mensajes de textos extorsivos en este caso. El objetivo principal es desarrollar un sistema inteligente, eficiente para detectar mensajes extorsivos. Entre los objetivos específicos que vamos a desarrollar para obtener el objetivo principal es recopilar datos consistentes sobre mensajes extorsivos, formatear y normalizar los mensajes de textos extorsivos en este caso, dividir y codificar los mensajes en datos de entrenamiento y prueba para entrenar y validar el sistema inteligente propuesto, implementar un perceptrón multicapa para clasificar los mensajes, implementar un clasificador Navy Base para clasificar mensajes, entrenar una red neuronal artificial, entrenar un clasificador Navy Base, medir el rendimiento de los modelos obtenidos, comparar el rendimiento de los modelos obtenidos y, por último, validar los resultados y evaluar los modelos. Entre algunos antecedentes que encontré para elaborar el proyecto, encontré el primero, detección de correo electrónico spam usando clasificadores supervisados. Entre los autores tenemos a José Rafael Hernández Tadeo y José Francisco Martínez Trinidad. En resumen, se usaron varios clasificadores supervisados, incluyendo el Navy Base, para encontrar cuál era el modelo mejor que clasificaba los spam en correos electrónicos. Conclusión. Los modelos varían en rendimiento de acuerdo a la cantidad de objetos a clasificar. Resultado, el clasificador Navy Base fue el modelo con mayor rendimiento
cuando trabaja con muchos atributos y miles de instancias. Sin embargo, su rendimiento disminuye cuando se reducen las instancias abismalmente. Eso es un resultado importante que lo vamos a comprobar más adelante. Segundo, algoritmo de clasificación. Comparación del algoritmo Naive Bayes con otras metodologías para clasificación de correo electrónico no deseado. El autor, Pablo Antonio Alvarado Ruiz. Se usó el clasificador Naive Bayes para correos electrónicos no deseados. Fue desarrollado en este caso en Java, usando la librería Weka para el respectivo análisis. Por conclusión, se pudo mitigar en gran porcentaje los correos electrónicos no deseados, enviados por compañías para promocionar sus productos, o tuvo más exactitud en comparación de otros algoritmos. El algoritmo Naive Bayes clasificó erróneamente algunos correos legítimos como spam, pero de todas maneras se aconsejó al usuario revisar la bandeja de spam, ya que siempre estará sometido a errores mínimos. Y tenemos el tercer antecedente, que para mí es uno de los más importantes porque es del mismo tema. Diseño de un sistema inteligente utilizando procesamiento del lenguaje natural para el reconocimiento de mensajes extorsivos. Autor, Argomedo Fluker, Kevin Christian, Kondo Ruiz, Alexander Terry. Resumen, se diseñó un sistema inteligente para clasificar los mensajes extorsivos utilizando procesamiento del lenguaje natural, y al final se usaron pruebas en el sistema. Conclusión, se trató el lenguaje natural como el análisis morfológico, léxico, sintáctico, semántico y pragmático. Se usó una base de datos recopilado de documentos en mensajes de textos extorsivos de la comisaría en la ciudad de Trujillo. Resultado, se logró un 93% en la predicción de mensajes extorsivos. Bien, empecemos con el marco teórico. Naive Bayes es un tipo de algoritmo de clasificación para el aprendizaje automático. Generalmente usa el teorema de Bayes. Usan las variables independientes, quiere decir, en este caso, en el caso de un texto, cada palabra la considera independientemente sin considerar el contexto. Trabaja con probabilidades, y es justamente el teorema de Bayes está justamente aquí, ¿no? La probabilidad de A dado R es igual a la probabilidad de R dado A multiplicado por la probabilidad de A sobre la probabilidad de R, ¿no? Es una teoría de probabilidad, y en base a esto trabaja el Naive Bayes. En el procesamiento del lenguaje natural, lo que se hace para este modelo es llevar un conteo de cada palabra de un documento y asignarle una especie de probabilidad de que aparezca en ese documento, como una especie de ratio, ¿no? Esta probabilidad se le asigna tanto para si aparece en una categoría como en otra. O sea, por ejemplo, en el caso de mensajes extorsivos, qué probabilidad es de que esa palabra aparezca en los mensajes extorsivos, y al mismo tiempo de que la misma palabra aparezca para mensajes no extorsivos. Esta proporción se le considera un ratio, ¿no? Y cuando quiere clasificarse un documento, se van multiplicando todos los ratios de las palabras que contiene el documento. Finalmente se obtiene un número que es pasado por un modelo de regresión logística, una función sigmoidal, y este obtiene la clasificación aproximada a la que pertenece, o 0 o 1. En el caso de 0, por ejemplo, sería la etiqueta no extorsivo, y en el caso de 1, justamente la etiqueta extorsivo. Entonces, de esta manera funciona el modelo Naive Bayes. Las ventajas es que es rápido y fácil, buenos para modelos sin dependencia de variables, trabaja muy bien con datos vectorizados. Las desventajas es que no muestran dependencia de variables, lo que les decía, de que justamente considera cada palabra independientemente porque lleva una cuenta de cada una. La ambigüedad es su principal problema, por lo mismo que considera la independencia de cada palabra. Asigna probabilidad 0 para datos no vistos. Ahora, si yo les he dicho de que va a multiplicar los ratios de cada palabra que se aparezca en un documento, obviamente esas palabras están guardadas en un diccionario en donde están sus ratios. Si la palabra no se encuentra, lo que va a pasar es que va a multiplicar por 0, y la multiplicación total por 0 se va a anular. Entonces, para evitar esto, se hace una especie de artificios en la que se normalizan los datos de tal manera en que ese ratio para la palabra no vista en el diccionario de entrenamiento se ha transformado a un 0 punto y algo, ¿no? De tal manera que no afecte los otros datos. Bueno, eso es una especie de artificio que se hace para que no se anule el producto, ¿no? Y de esa manera se soluciona ese problema. Los bajos words. Es un método que se usa en el procesamiento del lenguaje natural para representar documentos, oraciones o frases ignorando el orden de las palabras.
permite la construcción de un diccionario. En este caso, dependiendo de la codificación, el diccionario puede ser de frecuencias, es decir, cuántas veces se repite cada palabra en un documento, ¿no? En un corpus. Permite modelar las palabras en base a frecuencias y vectores. Considera independencia de las palabras. Construye una matriz, en este caso como se observa, tabla de documentos. Los documentos serían los que están al lado izquierdo, la primera columna, 0, 1, 2, 3, ¿no? Y así todos los documentos. Y las palabras están, en este caso, en cada columna, ¿no? En la primera columna están todas las filas de los documentos, de 0, 1, 2, 3. Luego, en las demás columnas se asignan las palabras, que en este caso tendrían como cada una de las dimensiones del documento. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta dimensión va a tener mi documento? Pues el documento va a tener la dimensión de la cantidad de palabras diferentes que se encuentran en el corpus. Bueno, para este caso es así. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 10 documentos en donde en total hay 100 palabras distintas, ¿no? Eliminando los stopwords, que más adelante vamos a ver qué son, entonces tendré un documento de 100 dimensiones. De hecho, todos los documentos van a tener una representación de 100 dimensiones, en donde en cada una de las dimensiones va a tener a la palabra del diccionario, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo codifico el documento de esta manera? Pues hay varios tipos de codificar. La cuestión es que en cada palabra, si es que esa palabra aparece en ese documento, por ejemplo, puede llevar un conteo. Si esa palabra aparece en un documento, se le asigna un número 1. Y si la palabra no aparece en el documento, se le asigna un número 0. En esa dimensión. Si la palabra aparece más de una sola vez, entonces ya no se le asigna 1, sino un 2, ¿no? Si aparece 3 veces, un 3. Y de esta manera se codifica el documento con todas las palabras que se guardó en el diccionario principalmente. Es una manera de codificar, y esto sirve principalmente porque en el caso de una red neuronal, la red neuronal no procesa texto, sino procesa números. Entonces, es necesaria una codificación numérica del texto para que la pueda ser procesada en la red neuronal. Entonces, es una de las fases principales del procesamiento del lenguaje natural en este caso. La matriz de confusión. Una matriz de confusión es una herramienta utilizada en el campo de la inteligencia artificial, en especial para problemas de clasificación, que permite la visualización del desempeño de un algoritmo empleado en aprendizaje supervisado, ¿no? Aquí tenemos una matriz de confusión. Para verlo más claro, aquí lo tenemos aún más claro. Nos permite obtener el accuracy, la precisión y la sensibilidad en este caso, ¿no? Cada uno con sus fórmulas. Entonces es una forma de saber obtener resultados del sistema final, ¿sí? Que lo vamos a usar más adelante. La accuracy es un promedio de rendimiento entre las predicciones correctas y las predicciones totales. En este caso, la precisión es que también predice una clase en particular, ya sea que también predice la clase extorsiva o la clase no extorsiva. La sensibilidad no solamente se centra, por ejemplo, en este caso, como ven en la precisión, solo se centra en una clase, pues, y solamente considera, por ejemplo, si de 10 mensajes extorsivos logró 8, entonces saca una precisión en base a eso, ¿no? Pero puede que en la otra clase también haya asignado un mensaje no extorsivo como extorsivo. En este caso la precisión no lo cuenta, solamente se centra en el cuadro de todos los datos de mensajes extorsivos. En el caso de la sensibilidad, sí, también es para una clase, en el caso del mensaje extorsivo, pero considera en este caso los dos cuadros, tanto los errores que tuvo en la clasificación de los mensajes no extorsivos. Entonces, esa es una manera de sacar resultados del sistema final. Empecemos entonces con procesamiento de textos en este caso. Primero, antes de ser procesado en una red neuronal, así sea red neuronal, así sea en Navy Base, primero tiene que hacerse un preprocesamiento de la información. De esto va a depender el rendimiento que se tenga al final. Primero, depende del tipo de tarea que se va a realizar. Básicamente vamos a ver por qué ahorita. Esencial para trabajar en clasificación de texto, lo que estamos haciendo. Sirve para mejorar el rendimiento del modelo final, ya lo había mencionado. Se realiza la normalización de la data. Aquí es donde toda la información se va a preparar para que sea codificada y transformada a números. En primer lugar, lo que tiene que hacerse es vectorizarse, ¿no? Una vez que el documento esté vectorizado, que lo vamos a ver también en uno de los procesos más adelante quizás, lo vamos a ver. Una vez que esté vectorizado, tiene que hacerse una limpieza. ¿Limpieza de qué? De los stopwords, que son estos que ven aquí. Es donde dice da, and, to, that. Bueno, justamente está en inglés. A eso se le conoce como stopwords. Palabras que aparecen tanto en documento como en mensajes extorsivos como no extorsivos, y por lo cual no aportan mucho significado para la clasificación. Por ejemplo, un signo de puntuación. Un signo de puntuación aparece tanto en los documentos
extorsivos como no extorsivos. Entonces es mejor eliminarlos, ya que no me va a ayudar, más bien me va a hacer ruido, va a disminuir el rendimiento de mi sistema. Entonces, eso es un preprocesamiento que se tiene que hacer. El otro es el steaming y la lematización, que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Primero, los stopwords. Son palabras vacías que aportan poca o ninguna información acerca del texto. Los artículos, las preposiciones, los conectores son palabras o inclusive los signos de puntuación que siempre van a aparecer, tanto en uno como en otro. Entonces no van a ser muy relevantes al momento de clasificarlos, por lo cual lo mejor es limpiarlos, sacarlos de la información. Así tu oración quede sin sentido quizás al principio, pero lo que importa en sí son las palabras que me van a dar la clasificación de un documento. Entonces, por esta razón deben ser removidas de los tokens en este caso, ¿no? Los tokens son cada palabra que va a ir quedando en el documento. Los tokens en el español serían el, los, la, las, unos, unas, y no, y, o, ¿no? Entre otros, incluyendo los signos de puntuación. Lematización y STEM. Lematización consiste en derivar cada palabra a su forma canónica. Derivaciones tal y como se encuentran en el diccionario. El stemming, en este caso, es convertir palabras en raíces. No necesariamente cumple las leyes del idioma. Y aquí está la diferencia. Por ejemplo, ven aquí en el caso de inglés, las imágenes están en inglés justamente porque el procesamiento de lenguaje natural en los mayores proyectos están hechos en ese idioma. Hay muy pocos proyectos que se hacen en español. De hecho, para conseguir información en español es un poco complicado y es uno de los procesos que más toma tiempo. Una buena base de datos. Entonces, el stemming, por ejemplo, vemos aquí cómo las palabras, un verbo, por ejemplo, jugar, jugando, jugó, juguemos, se están conjugando. Entonces, si se recuerdan el modelo del Bajos Words, en la que cada dimensión del documento depende de las palabras, de diferentes palabras que tenga en el corpus, entonces jugar, jugando, juguemos, jugó, ocuparía una dimensión en cada uno si es que yo no lo, en este caso, lo lematizo o le hago el proceso de stemming. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues como las palabras en sí representan casi lo mismo porque los dos vienen del verbo jugar, lo que hago es quitarle esa conjugación y solamente tener una sola palabra. Si yo digo jugar, jugamos, juguemos, solamente que tome en cuenta la palabra jugar. La palabra jugar, recuerden, está en el diccionario. Entonces, si lo tomo como jugar nada más, eso se conoce como lematización. ¿Por qué? Porque la palabra está tal y como está en el diccionario. ¿Sí? Entonces ya tendría una dimensión que se llame jugar y que consideraría las otras palabras, jugando, juguemos, que se refieran transformadas a jugar y entrarían en el conteo de la clasificación. Entonces, de este modo, he lematizado todas esas palabras y al mismo tiempo he reducido la dimensión del documento, lo cual ahorra tiempo en el procesamiento. El stemming, en este caso, es similar. Lo que pasa es que al momento de recortarlo, generalmente no cumple como sale en el diccionario, ¿no? No te vas a encontrar la palabra jugar, quizás lo reduce a la palabra ju, nada más, porque utilizan algoritmos, ¿no? Para tratar de reducir y encontrar una raíz o, bueno, un lema. Bueno, en la realidad, la lematización está en desarrollo, sobre todo para el lenguaje español, no funciona muy bien, ¿no? Al final no te da la palabra tal y como está en el diccionario, entonces está en desarrollo, algunas sí, pero algunas no. La desventaja es que así como trata de quitar la conjugación a algunos verbos, también le quita la conjugación a algunos nombres. Entonces hay que ver, falta investigar un poco ahí, desarrollar algunos algoritmos que realmente quiten o lematicen correctamente. Bien, empezamos con la metodología para el desarrollo. La metodología. Primero, las especificaciones del sistema que utilicé. Utilicé el lenguaje Python, el 3.7, el entorno Spider 4, librerías, las NLTK, sklearn, Keras, Panda, Matplotlib, NumPy, Pickle y Random. El procesador fue Intel Core i7 de séptima generación y la tarjeta gráfica AMD Radeon R7. En este caso, sí, creo que es el momento que me apresure. Bien. Knowledge Discovery in Databases fue la base, en este caso, la metodología que utilicé para el desarrollo del sistema inteligente. Tenemos la selección de datos, el preprocesamiento, la transformación, la minería de datos y la interpretación y la evaluación. Cada uno de estos pasos tiene entregables importantes, ¿no? Que en este caso nos va a ayudar en la siguiente fase. Aquí declaro las fases de la metodología que utilicé, la selección de datos, el preprocesamiento, la transformación, lo que ya había explicado,
Y bueno, descripción rápida de las fases. Selección de datos es la fase de la elaboración del corpus de datos, se recolectan los datos y se pasa al formato requerido. En el preprocesamiento corresponde la limpieza, la normalización y tokenización de los datos obtenidos, la eliminación de palabras vacías, aquí se eliminan los stopwords. La transformación corresponde a la fase de generación de las clases, incluye la división de los datos de prueba y de entrenamiento y la implementación de los algoritmos a utilizar. En la minería de datos se entrena el sistema y aquí es donde se hace el aprendizaje de los modelos. Se obtienen los clasificadores, los modelos en este caso, ¿no? En la interpretación y la evaluación los datos se verifican y se comparan a los rendimientos. Siguiente, implementación. La selección de datos fue tomada del antecedente que mencioné antes, del diseño del sistema inteligente para los mensajes extorsivos que se realizó en Trujillo. En este caso, se tomaron datos de fuentes policiales reales para evaluar el sistema, datos que yo en este caso los usé para entrenar mi sistema, incluyendo sus bases de datos que ellos también obtuvieron. De hecho, ahorita es difícil tener datos justamente por la situación que estamos pasando. Entonces, obtuvimos estos mensajes, en este caso, bueno, obtuve estos mensajes, los datos fueron importados a Excel, los etiqueté, los filtré, y posteriormente procedí a guardarlos en documentos de texto separados, tanto los extorsivos como los no extorsivos. Luego, obtuve un total de 280 mensajes, mitad, para extorsivos y no extorsivos. Y empecé con la fase de la metodología, ¿no? Bueno, ya había empezado con la sección de datos, la siguiente fase es el preprocesamiento, en donde se leen los archivos y documento por documento empiezo a subirlo para etiquetarlos y asignarles la etiqueta extorsivo y no extorsivos. Luego que está etiquetado en una lista, lo que hago es lo mezclo aleatoriamente, porque van a entrar así 140 extorsivos primero y luego abajito 140 no extorsivos, entonces tengo que mezclarlos y al final le hago la eliminación de los stopwords para tokenizar. Entonces, hasta ahí ya tengo cada documento en un vector en donde cada índice tiene su palabra sin considerar los stopwords ni los signos de puntuación. Luego, para el inicio de la transformación, defino el porcentaje de entrenamiento que voy a necesitar, en este caso fue 90%, 10%, se obtienen los datos de entrenamiento, se obtienen los datos de prueba, y defino la transformación, lo que le mencioné, la codificación, que es importante. ¿Cómo lo voy a codificar? Consideré 4 codificaciones, el TF-IDF, el TF, el CONT y el binary. Voy a explicar más adelante, si me alcanza tiempo, para poder decirles en qué consiste cada esta codificación. Transformar los datos y al final tengo la data transformada, ¿no? Y bueno, aquí está lo que les mencioné, está narrado aquí, y al final evaluaremos el perceptrón con cada uno de ellos. O sea, aquí tenemos ya 4 modelos de perceptrón para ver su rendimiento. En la minería de datos se selecciona el clasificador. Vamos a hacer un Navy Base, un perceptrón multicapa. En ambos vamos a instanciar el clasificador y importar los datos de entrenamiento. Iniciamos el entrenamiento, pero en el caso del perceptrón multicapa tenemos que definir las capas, las neuronas, la función de activación, la función de pérdida, y definir el optimizador y definir las épocas. Le importamos los datos de entrenamiento y recién entrenamos. De esta manera guardamos el modelo, en este caso con la librería Pickle, y para después cargarlo y así evaluar. Y de este modo obtenemos justamente el entrenamiento con cada uno de los modelos, ¿no? Exactamente esta imagen va a durar 1 minuto, no va a pasar, para que se entrene cada modelo. Ahí, como pueden observar, se tienen las 300 épocas por cada modelo que yo he considerado para el diseño en este caso. Primero consideré 46 épocas con 50 neuronas. Y para el siguiente modelo, cuando quisimos mejorar el rendimiento, digo que hicimos porque también fue con ayuda de mi mentor, o sea, de todas maneras ambos estuvimos ahí, él me estuvo apoyando en algunas cosas que no entendía. Y para el segundo modelo fue de 100 neuronas le cambié, en este caso, el optimizador de Adam a descenso de gradiente estocástico, y bueno, le aumenté las épocas a 300. Entonces, en cada uno se van a hacer 10 repeticiones para obtener un rendimiento de 10 modelos por cada uno. O sea, son 4 modelos, en cada uno vamos a tener 10 diferentes y vamos de este modo obtener el de mayor rendimiento. Entonces, ya dejó de entrenarse prácticamente y tenemos aquí los resultados con la librería Matplotlib, que imprime una descripción estadística, en este caso de los 10 rendimientos obtenidos por cada modelo, y lo vamos a trasladar a un cuadro, que es justamente este que les dije. Aquí tenemos el primer diseño y el segundo diseño. Como les mencionaba, el primero fue de 50 neuronas en la capa oculta, 46 épocas y el optimizador Adam. El segundo fue de 100 neuronas, 300 épocas
y el descenso de gradiente estocástico. Entonces vemos aquí en el modelo Count la primer diseño y el segundo diseño, y así en cada tipo de codificación. Y observamos que en el caso del Count aumentó del 91 al 96, en el caso del PREC del 82 al 87, en el TF-IDF del 89 al 92, en el Binary del 91 al 96. Entonces, ¿no? Lo que está aquí, bueno, es la descripción típica, son los datos descriptivos que te da Matplotlib, y bueno, tenemos el mínimo y el máximo. Siguiente. Y del mismo modo hice el modelo Navy Base y obtuve un promedio de rendimiento del 90%. Bueno, ya saben cómo se entrena esto. Como pueden darse cuenta aquí, por ejemplo, he imprimido las 5 palabras más relevantes y vemos aquí cómo es el ratio, ¿no? De la palabra cuando aparece en el extorsivo y cuando aparece en el no extorsivo. Te imprime la proporción de cada uno en cada categoría. Así trabaja el modelo Navy Base, con ratios. Van multiplicando todos los ratios, se pasa por un modelo de sigmoide y te da la clasificación en este caso. Y bueno, comparando todos los modelos, tenemos que en el caso del perceptrón multicapa, el diseño número 2, el de las 100 neuronas, en el modelo estocástico, el optimizador estocástico de descenso gradiente, obtuvimos la mayor de las buenas predicciones, entre ellas el modelo Count es el que mejor predijo, igual que el Binary. Justamente tiene el mismo rendimiento. Y el Navy Base tiene el 90%. Entonces, en este caso me quedé con el modelo Count. Y vamos a realizar la prueba. Para la prueba, y ya casi ya estamos por terminar, a continuación se introducirá 20 mensajes recopilados de algunos sitios web, esencialmente de los sitios web de diarios, como Perú 21 y Gestión, donde encontré algunos mensajes, para observar la eficacia con datos que la red no ha visto y fuera del contexto con el que fue entrenado, en este caso, y validado. Entonces, recogimos otra vez 20 mensajes, la etiqueta correcta, la asignamos y evaluamos los modelos Navy Base y el perceptrón. En este caso, como vemos aquí, está prediciendo los mensajes como extorsivos y no extorsivo 1, y aquí también los 1, en este caso el perceptrón, son extorsivos y no extorsivo el último, ¿no? Entonces, veamos si tiene errores o no. El perceptrón se equivocó aquí, por ejemplo, y el Navy Base se equivocó en 2, ¿no? En el caso de los mensajes extorsivos, pero en el caso de los mensajes no extorsivos, los predijo correctamente, todo bien. Entonces, veamos si es un modelo aceptable. Utilizando la matriz de confusión explicada, obtenemos una eficacia para el Navy Base del 90%, precisión en los mensajes extorsivos del 100%, precisión de no extorsivos en el 83% y la sensibilidad del 100%. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué la precisión de extorsivos es de 100% si se equivocó? Lo que pasa es que no confundir. La precisión de los mensajes extorsivos quiere decir que de los que predijo como extorsivos, realmente eran extorsivos. Si se toma de ese lado, es el 100%. Entonces, si vamos a la precisión de lo no extorsivo, si bien cada modelo, en caso de Navy Base, todos los predijo como no extorsivo, pero esto no quiere decir que sea el 100%. En otras palabras, la precisión te dice si tu sistema te miente o no te miente, por así decirlo. Sí, me clasificó todos como no extorsivos, pero me mintió diciéndome que eran no extorsivos cuando realmente eran extorsivos en 2. Entonces, eso hace que la precisión para clasificación de mensajes no extorsivos disminuya. No es porque acierten todos. Entonces, hay que ver bien eso de ahí, ¿no? A mí también no me di cuenta de eso, pero después lo pude deducir. La sensibilidad en este caso es del 100%. La eficacia para el modelo perceptrón, 95%, igualito la precisión para extorsivo, 100%, para no extorsivo, 90.9%, la sensibilidad es del 100%. Entonces, bueno, vemos que en este caso el mejor modelo fue el perceptrón, ¿no? Y por conclusiones, para terminar, el Navy Base trabaja cada palabra como si fuera una característica de cada documento, asignándole un ratio para cada categoría, lo que le expliqué. Se puede usar probabilidad para clasificar texto en base a conteo de palabras utilizando una estructura de datos tipo diccionario para acumular las frecuencias, justamente lo que hace el Navy Base. Y también lo hace el perceptrón multicapa utilizando la codificación. Cada una de las codificaciones que les dije, pues justamente el TF y el TF-IDF son como especies de probabilidades, en la que no se lleva una cuenta, sino una probabilidad de que la palabra aparezca en un documento o en el corpus. El perceptrón multicapa varía su rendimiento de acuerdo al modo de codificación del documento. El modelo Navy Base disminuye su rendimiento con pocos datos de entrenamiento. Es posible desarrollar un sistema inteligente que clasifique eficazmente mensajes extorsivos, y el tipo de diseño en la red neuronal influye en el rendimiento del mismo. Pues justamente cuando vimos que cambiamos la estructura de la red, le cambiamos las neuronas, justamente mejoró el rendimiento, ¿sí?
y, bueno, algunas referencias bibliográficas que utilicé. Y esto sería todo por mi exposición. Si lo dije un poco rápido es porque nos espera otra exposición también. Gracias en este caso. Le doy el pase a Gladys. Muchísimas gracias, Jean Marcos, por tu presentación. Realmente es un excelente trabajo el que nos has presentado. Muchísimas gracias y felicidades. Antes de pasar a la siguiente ponencia que tenemos, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Todas las preguntas que ustedes, o alguna pregunta, disculpen, que ustedes le quieran hacer a nuestro ponente, por favor, dejarlo en el chat de Zoom. O también recordarles que este evento está siendo transmitido por la página de Facebook de Data Science Research Perú y también nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión. Ya Marcos, tenemos una pregunta de Joel Taquia que nos dice, ¿usaste tus modelos para datasets más grandes? Bien, sí, la acabo de leer y la respuesta es que actualmente no ha sido evaluado con modelos más grandes, y bien se fue entrenado con modelos, de hecho, basado en fuentes policiales reales. Actualmente no he encontrado un dataset de mensajes extorsivos confiables, grandes, en español, para poder evaluarlo, pero está en proceso, justamente con mi mentor he coordinado para tratar de reunir un set grande y un set de datos grande y evaluar el modelo, porque justamente por la situación del coronavirus es un poco complicado salir a las calles en estos momentos, ¿no? Pero está en mi plan de todas maneras. Claro, muchísimas gracias, Jean Marcos. También tenemos otras preguntas que nos han dejado mediante los comentarios de Facebook, así que te voy a hacer una de ellas. José Ñáñez nos dice, en los mensajes extorsivos, ¿qué sucede si el extorsionador escribe el mensaje con errores ortográficos? ¿Existe la posibilidad de que el modelo lo clasifique como mensaje no extorsivo? ¿Qué hacer en ese caso para mejorar el modelo? Sí, genial. De hecho, esa pregunta también la estuve evaluando porque al momento de mi mentor también le confieso que me hizo esa pregunta y la respuesta es que en algunos casos depende cómo ha sido mal escrito el mensaje y, por ejemplo, ¿no? Si la mala escritura está al final, el momento de lematizar quizás lo reduzca a una palabra que sí la haya encontrado en el conteo, pero quizás también puede que esto no ocurra. Entonces, en ese caso, algunas palabras quizás se corrijan de ese modo, pero habrán otros casos en que no, y quizás altere la cuenta mejor dicho, el rendimiento para clasificar los mensajes. Ahora, hay que tener en cuenta que la clasificación viene por la cantidad de palabras, en este caso, más frecuentes. Entonces, si una palabra está mal escrita, quizás como no ha sido entrenada con esa palabra, va a considerar las que están alrededor de ellas, ¿no? Quizás alguna, por ejemplo, si una palabra está escrita, que sea tu nombre, y la palabra al costado sea la palabra morir, por ejemplo, te voy a, por así decirlo, vas a morir si no me pagas, y tu nombre está escrito mal. Si la palabra morir, que es una palabra categorizada con frecuencia alta en mensajes extorsivos, está bien escrita, justamente lo va a considerar como extorsivo. Ahora, si la mayoría de palabras está mal escrita, hay una técnica que se puede utilizar, que se puede implementar al sistema, y es el analizador léxico y sintáctico, que lo que hace es almacenar una base de datos con las palabras correctas y procesar antes de pasarlo a la red neuronal, o mejor dicho, al evaluarlo con el modelo, tratar de corregir esas palabras. Pero eso es un proceso que se hace de corrección. De hecho, en el antecedente realizado que yo les menciono, ellos realizan ese procedimiento de corregir las palabras con una base de datos, ¿sí? Generalmente en esa base de datos están las palabras más frecuentes. Entonces, de ese modo se puede solucionar lo que me está diciendo en este caso la pregunta. Muy buena pregunta de su parte. Ok, ya Marcos, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice Alexi Junior Arias Sarabia. ¿En qué consisten las codificaciones? Genial, justamente quería abordar ese tema si es que me alcanzaba el tiempo y ya que me lo preguntan. Tenemos en este caso 4 codificaciones.
Para no darle mucho tiempo, les explicaré tres. La primera es la codificación COUNT, que consiste, primero, tenemos la bolsa de palabras, cada documento tiene un vector, entonces lo que se hace es llevar un conteo de, como les mencionaba, las palabras si aparecen en el documento. Si aparece, por ejemplo, ¿no? Si mi vocabulario es vas a morir, por ejemplo, y en un documento yo tengo la palabra morirás o morir, ¿ya? Ese documento, si tengo las tres dimensiones de mi vocabulario, ese documento será codificado como 100, porque solamente tiene la palabra morir, ¿no? Obviamente, a grandes escalas, eso se va a codificar en muchas dimensiones dependiendo del vocabulario que se tenga. Entonces, ese es un modelo de codificación, asignar en bolsa de palabras de cada documento vectorizado, en la dimensión de la palabra poner el conteo de cuántas veces aparece la palabra en ese documento. Esa es una codificación, el modelo COUNT. El modelo TF, lo que hace, el Term Frequency, lo que hace es, no solamente lleva el conteo, sino que la divide entre el total de palabras que tiene el documento, asignándole una probabilidad. ¿Qué tan probable es que aparezca esta palabra en este documento? Entonces, lo que se le asigna no son valores de conteo, 1, 2, 3, 5 veces, 6 veces, no. A cada dimensión se le va a asignar una probabilidad de esa palabra en ese documento. Ahora, el modelo TF-IDF, que justamente lleva la palabra TF ahí, de Term Frequency, lo que hace es no solamente evalúa esa probabilidad de qué tan bien aparece esa palabra en ese documento, sino esa palabra en todos los documentos y se multiplica por el TF. Entonces, hasta ahí hay tres codificaciones que pueden ser usadas. Entonces, de esa manera, se codifica el documento, se procesa una red neuronal y se obtienen resultados. Excelente, Marcos. Muchísimas gracias por tu respuesta. Seguimos teniendo algunas respuestas mediante los comentarios, la transmisión por Facebook, pero debido al tiempo no los vamos a poder ya leer. En todo caso, si ustedes desean preguntarle o quieren saber algo más sobre el trabajo de Marcos, les vamos a dejar su correo para que ustedes puedan contactar directamente con él y puedan hacerle las preguntas que ustedes deseen y pues él les pueda responder. Nuevamente agradecerte, Marcos, muchísimas gracias por habernos presentado tu trabajo, realmente es muy excelente, así que será hasta una próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, en realidad. Gracias por todo. Gracias. Ahora, antes de darle el pase a nuestra segunda ponente, nuevamente recalcarles que este evento está siendo transmitido por Facebook y disculpen, y si tengan alguna pregunta que quieran hacerle a la ponente, pues la vamos a hacer así como vieron al final. Así que, antes de pasar a la siguiente ponencia, la voy a presentar. Su nombre de nuestra ponente es Indira Palomino Delgado, quien nos va a presentar su trabajo titulado Diversidad de aves en los pantanos de Villa. Así que le voy a dar el pase. Indira, ¿te encuentras? Indira, ¿nos puedes escuchar? Hola Indira, ¿nos puedes escuchar, por favor? Está bien. La ponente nos comenta que está teniendo algunos inconvenientes con su audio, así que por favor les pedimos que podamos esperarle unos minutos para que ella nos pueda presentar su trabajo. Hola, ¿me escuchan? Hola a todos. Hola Indira, muy buenas noches. Sí, te escuchamos ahora. Sí. Hola, Gladys. Bueno, Sí. gracias
la paciencia. Bueno, Sí. buenas Muy bien. noches a todos. Voy a compartir pantalla. Disculpa, Gladys, ¿me puedes habilitar para compartir pantalla? Cindy, sí. Gladys, sí, ¿me puedes habilitar? Porque no me sale que no puedo compartir la pantalla. Ajá, sí, Okay. sí. Ahorita te voy a dar el permiso para que puedas compartir. A ver. Javier, disculpa, no sé si le podrías permitir dar para que pueda compartir Indira, porque no me sale la opción para poderle hacer, para poder, darle la opción de compartir. Javier, disculpa, ¿te encuentras ahí? Por favor, es que no me sale la opción para poderle, Hola, Lewis, disculpa, no puedo darle acceso a Indira. No sé si tú me podrías ayudar en esa parte, por favor. Ok, creo que ahora sí voy a poder compartir. Así. Bueno. Ahora sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok, gracias, ya los leí en el chat. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Quiero agradecer a Data Science por la oportunidad de estar aquí en Semilleros y bueno, de toda esta organización que me ha podido permitir contar con una tutora para poder aprender Python. Yo realmente es un seguido el curso más básico, ¿no? Para el manejo de datos de Python. Y bueno, mi nombre es Indira Palomino, yo soy administradora y en este caso mi tutora ha sido María Isabel Imaya, a quien también agradezco por todo su tiempo y la paciencia para resolver todas mis preguntas. Bueno,
esa es un poco la plantilla de Data Science, la misión, la visión. Y el tema, mi tema es la diversidad de aves en los pantanos de Villa y los observadores de aves. Ay, perdón. Aquí. Un poco de la introducción. El refugio de vida silvestre Pantanos de Villa es uno de los pocos refugios naturales en la ciudad de Lima y que se encuentra al sur de la ciudad. Y bueno, es uno de los mejores lugares para realizar el avistamiento de aves en Lima, ¿no? Yo trabajo más que nada en el sector turismo, y en turismo hay un nicho que, bueno, que es muy importante, que son los observadores de aves, que están dentro de los turistas interesados en naturaleza y que se movilizan exclusivamente para ver aves, ¿no? Y es un nicho muy importante porque, bueno, ellos se movilizan con tal que puedan ver, pues, la mayor cantidad de aves y también las especies más endémicas, más allá de si está toda la infraestructura turística adecuada. Eso no es su prioridad son las aves, entonces por eso que es un nicho bien importante para el turismo. Y el refugio de aves, pues, de Pantanos de Villa es un buen sitio, un buen atractivo turístico para ellos. Entonces, este trabajo lo que busca es resolver esas siguientes preguntas, que si es posible ayudar a los observadores de aves a saber en qué meses y en qué zonas podrían encontrar la mayor variedad de aves. Cuando me refiero a zonas es porque si bien el área de conservación de Pantanos de Villa, los que administran los pantanos de Villa lo han dividido en 9 zonas, ¿no? Hay 9 zonas donde se realiza el monitoreo de aves. Y entonces es por eso que la pregunta va a en cuál de esas zonas es donde pueden haber mayor variedad de aves. Y lo segundo, si es posible encontrar alguna asociación entre los avistamientos de las aves por cada zona. Los pantanos de Villa, como les mencionaba, realizan monitoreos de aves mensualmente en 9 zonas, y la Municipalidad de Lima es la institución encargada de la administración de los pantanos. Y bueno, ellos están recientemente publicando en su web de datos abiertos los monitoreos que hacen mensuales. Recién están los datos desde el 2019, bueno, hasta septiembre del 2020. Y básicamente los datasets que publican, pues tiene los datos con la familia a la cual pertenece el ave, el nombre común y el nombre científico de la especie, la estacionalidad, y aquí el número de aves que se ha monitoreado en cada una de esas zonas. Entonces, para poder resolver las preguntas de la investigación, bueno, primero se utilizó la librería de pandas para organizar la data en función de mes y zonas, y también para la variedad de aves por zonas y por mes. Se evaluó, bueno, mediante 2 formas. La primera, calculando el número de especies y cantidad de aves en cada zona. Y la segunda fue con el índice de Shannon, que bueno, esto lo elegí porque el índice de Shannon es un índice que se utiliza mucho en las ciencias biológicas y de medio ambiente para evaluar y comparar la diversidad de diferentes zonas, de diferentes ambientes, ¿no? Entonces, y además ya en estudios anteriores de la diversidad de aves, en los pantanos de Villa se ha utilizado este índice de Shannon. Y lo segundo es que para evaluar si se podían agrupar las aves en función a la cantidad de aves que se avistan en las diferentes zonas, se usó un algoritmo de técnica no supervisado de clustering. Bueno,
lo primero que tuve que realizar fue preparar toda la preparación de la data, y para esto se descargó todos los datasets de la página de datos abiertos de la Municipalidad de Lima, y se tuvieron que unir porque la Municipalidad de Lima los da por mes, ¿no? El monitoreo de enero de 2019, el monitoreo de febrero, el monitoreo de marzo. Entonces, los descargué y los uní en un data frame, y para identificar a qué mes correspondía cada dato, pues le añadí una columna que era con el nombre del archivo. Y en el nombre del archivo, aquí lo resalto, en el nombre del archivo estaba el mes y el año. Y posteriormente, bueno, esta columna que estaba con el nombre del archivo, bueno, la tuve que separar para obtener solamente el dato del mes y del año, ¿no? Y las demás, bueno, ya se eliminaron porque no aportaban nada, ¿no? El segundo paso era ver el tema de los datos nulos. Entonces, en primer lugar, vi los datos nulos que correspondían a los datos de texto. Y en este caso tenía datos nulos tanto en el nombre común como en la parte del estatus. En este caso, por ejemplo, para esta ave, que es Rito cigüeñela, que tenía acá un dato nulo, entonces busqué en otros registros del mismo tipo de ave qué estatus tenía, y entonces se reemplazó con ese estatus. Igual con los datos nulos del nombre común. Se buscó otros registros que tuvieran de esta ave con este mismo nombre científico, y se reemplazó el nombre común. Y después tenía que ver los datos nulos que eran de los datos numéricos, que como pueden ver aquí, tanto en la zona, hasta zona 1, zona 2, hasta la zona 9, habían bastantes datos nulos, que significa que eran cero registros de avistamiento. Por ejemplo, de esta ave neta rufina, pues había 0 en la zona 1, en la zona 4, y bueno, solamente se había identificado 1 en la zona 5 en el mes de julio. Entonces, una vez que ya había, digamos, reemplazado todos los datos, ya no tenía datos nulos, ya los había reemplazado con los valores respectivos, hice la verificación del total de aves por mes, que realmente esto de aquí, la verdad, al principio no me había dado cuenta que en los datasets que venían de la municipalidad, aquí venía una columna que se refiere al total, ¿no? Por ejemplo, de esta ave playero combatiente, en abril del 2019, según el dataset que viene de la municipalidad, decía 0 avistamientos, pero si se ve aquí, sí tenía en la zona 6, 4 avistamientos, y en la zona 5, 3 avistamientos. Entonces, realmente el total no era 0, ¿no? Entonces, lo que hice para verificar si realmente habían errores en todos los registros, creé otra columna que era el total de especies por mes, y donde sumé desde la 1 hasta la 9, sumé. Y de ahí filtré en cuál es esta columna, que era la suma que había hecho, era diferente al total que venía en el dataset, ¿no? Y entonces así pude, me di cuenta, identificar realmente de que, bueno, que había que corregir este dato de los datos que me había descargado. Una vez que ya realicé la suma, bueno, ya me quedé con esta columna, y esta del total la eliminé. Y antes de pasar a la siguiente, disculpen, una vez que se realizó la suma, pues
también ahí salía que habían muchas aves que estaban con datos cero, entonces se eliminaron, que eran datos de aves que, que tenían 0 avistamientos en todo el mes, ¿no? Y entonces, ya para ir un poco viendo los datos y poder resolver a las preguntas, realicé este gráfico del diagrama de cajas de la cantidad de aves observadas por especie en cada zona por mes, ¿no? Entonces, en este diagrama de cajas, como pueden ver aquí, la mayoría de datos se concentra alrededor de 0, y todos estos puntos verdes en realidad se consideran como datos atípicos. Y para ver realmente dónde estaba concentrado el mayor número de cantidad de aves observadas por especie por mes, realicé un segundo gráfico que era el diagrama de cajas sin datos atípicos. Y como se puede ver, aquí el 75% de los avistamientos de cada ave pues son bastante bajos, ¿no? Menores que incluso que 12. O sea, por cada especie en cada zona se encuentran, la mayoría se encuentran en datos de 4 aves de esa especie, o 6 aves, o 12, o entre, por ejemplo, en esta zona 5, entre incluso 0 y 4 aves, ¿no? Entonces, eso mostraba que había como que bastante dispersión, ¿no?, de los datos. O sea, hay aves que sí realmente llegan a tener hasta 10,000, se pueden observar 10,000 aves de esa especie, y en otras, pues, 4 o mucho menos. Entonces, para ir viendo la diversidad de especies, se calculó, calculé el número de especies de aves por zona y por mes, ¿no? Entonces, y bueno, los grafiqué para ver visualmente en qué zonas pues había mayor diversidad de especies, ¿no? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, se puede observar que en los meses de febrero y marzo, aquí, esta línea de color verde es la zona 5 del año pasado, del 2019, que más o menos que tienen mayor diversidad de especies, es decir, se pueden ver se llega hasta un poco más de 40 especies, 38 especies, ¿no? Y a su vez también esta línea de aquí, de este color, también corresponde a la zona 5, pero de este año, ¿no? Entonces, en la zona 5, tanto de febrero y marzo, tanto en el año pasado como en este año, pues es donde se ve mayor cantidad de especies de aves. Igual esta es la zona 5 de este año, el 2020, en agosto. Entonces la zona 5 es una zona que, de acuerdo a número de especies, pues se puede ver mucho más diversidad. En cuanto al número de aves por zona y por mes, al número de aves, o sea, de cada especie, cuántas aves se ven, aquí se puede observar en este gráfico que también en todas las zonas, en enero se ven mayor cantidad de aves, y después pues comienza a disminuir, salvo en la zona 5. Esta línea celeste corresponde a la zona 5 en este caso en el mes de febrero, ¿no? Y acá hay un dato que es un poco atípico, que es este dato que corresponde, esa línea naranja corresponde a la zona 6 de este año, del 2020, que corresponde a julio, que bueno, incluso en la zona 6 del año pasado, del 2019, pues ni siquiera figura en este gráfico, porque debe ser una cantidad muy pequeña, muy cercana a 0,
Entonces, por eso, no sé si esta vez fue por la pandemia o algo que se ha visto más aves en esa zona o fue algún error de registro, pero en todo caso, lo que sí se puede ver es que en todas las zonas, como decía, en enero se puede avistar el mayor número de aves, ¿no? Y después el tercero, la otra forma que se utilizó, como les comenté al inicio, fue el índice de Shannon, que es una métrica para medir la diversidad en espacios naturales. Y bueno, la característica de este índice es que toma en consideración tanto la cantidad de especies que se ven como el número que se ven de cada especie, ¿no? Por ejemplo, si de la especie del playerito se ven, una cosa es que se vean 5 aves o otra cosa es que se vean 80 aves, ¿no? Entonces toma en cuenta esa proporción también. Y bueno, es aplicando esta fórmula, que se aplicó esta fórmula y calculé para cada zona, desde la zona 1 hasta la zona 9, para cada mes e incluso mes de cada año, se aplicó esa fórmula y se calculó el índice de Shannon para cada zona. Normalmente los valores mayores a 3 son ecosistemas con alta diversidad y menores de 2 son ecosistemas con más baja diversidad, ¿no? En este caso, como pueden ver, no hay el mayor valor que se encontró es este de aquí, que lo he resaltado aquí, 2.9, que es de la zona 7 en junio, lo cual acá también realmente es un poco como que me sorprendió porque yo pensé que iba a coincidir un poco con los gráficos anteriores que les he mostrado, que era la zona 5, que tenía mayor cantidad de aves y mayor cantidad de especies. Y en este caso, bueno, salió esto de la zona 7. No sé si es porque se necesita mayor data para evaluar, para ir evaluando, o bueno, definitivamente esto sí tendría que consultarlo, como digo, ya con un especialista, con un biólogo, ¿no? Un especialista en este tema. Perdón. Y bueno, finalmente, para la otra pregunta de la investigación era si aplicar este algoritmo de clustering para ver si si había alguna relación, si se podía de repente agrupar las aves en función a dónde se avistan, en qué zonas se avistan. Entonces, se aplicó a la data que se tiene de los avistamientos de las 9 zonas. Primero se aplicó el método de Elbow para calcular el número de clusters y como pueden ver aquí, se eligió el número 4, que era el número 4 para calcular en el algoritmo, y el resultado fue el siguiente, ¿no? Definitivamente de los 4 clusters, agrupó al 99% de las aves en un solo clúster, ¿no? Y los demás solamente 1 y 3. Entonces, como que, bueno, no se ha podido encontrar una asociación, ¿no? Porque casi todo el 100% lo clasificó en solamente un clúster. Y bueno, en las conclusiones, creo que es necesario contar con data de más años para hacer una mejor predicción de qué meses y zonas son las que se tienen mayores probabilidades de avistar. Enero a marzo son los mejores meses para ver mayor variedad y cantidad de aves. Y bueno, lo que decía que no se ha encontrado una asociación con el algoritmo de clustering. Y bueno, sobre todo que la mayoría de aves, como lo vimos en el gráfico, la mayoría de especies de aves tienen poca cantidad de avistamientos en cada zona, ¿no? El 75% es menor a 12. Y que definitivamente se necesita validar con un experto en aves, un biólogo, si hay alguna forma de clasificar las aves en forma más categórica, ¿no? Para que sea de mayor entendimiento, de poder
clasificar con poco avistamiento, regular o bastante avistamiento, ¿no? Para que el experto en aves pueda decir cuánto es poco avistamiento, ¿no? Poco avistamiento de repente es menor que 30 o menor que 50 o menor que 100, ¿no? Cuánto es regular y si esto se puede uniformizar o tendría que ser en función de cada especie, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Doy paso a Gladys. Perdón. Te tengo que dar, creo, perdón, porque tengo que darle ¿ahora cómo se hace esto? ¿Cómo se da el hosting? Vale. Gladys. Creo que ya lo logré. Genial, Indira, muchísimas gracias y mil disculpas por el inconveniente que pasó, mil disculpas a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la ponencia, Indira. Así que ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Todos los que tengan alguna pregunta para poder hacerle a nuestra ponente, lo pueden escribir en el chat del Zoom o también nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios que se está realizando, por la transmisión que se está realizando, disculpen, mediante la página de Data Science Research Perú. Así que, a ver. Indira, tenemos una pregunta de José Náñez que dice, ¿por qué escogiste 4 clústeres? ¿Qué sucede si escogerías 5 o 3 clústeres? Ok, sí. Bueno, de acuerdo al método ELBO, en lo que aprendí un poco en el curso, era justamente que si se tenía que elegir más o menos un número que no sea ni muy poquito, ni muy alto, ¿no? Porque si era un número, por ejemplo, si escogía como 10, como pueden ver en el gráfico, perdón, creo que ya no se puede compartir la pantalla, ¿no? Pues ya no iba a ser tan, ya el algoritmo no iba a, no sé cómo encontrar la palabra, pero se tenía que, de acuerdo al método, tendría que ser el número más o menos en que justamente se forma ahí como en el gráfico, como en el codo, ¿no? Si es un número muy menor, si es solamente 2, pues, por ejemplo, 2 clusters, pues no va a ser muy fiel, digamos, en cómo los agrupa. Y si es un número muy grande, es demasiado específico. Entonces, por eso elegí el número 4, porque entendí que mediante este método se elegía justamente el número que es más o menos cuando se forma ese gráfico en el que da la curva y la línea se comienza pues a acercar cada vez más a 0, ¿no? No sé si. Excelente, Indira, muchísimas gracias. Esa era la pregunta. Ahora, a ver, déjame ver si hay más preguntas por la transmisión de Facebook. Bueno, eso sería todo, Indira. Muchísimas gracias por tu presentación.
Así que, si alguno de ustedes desea, tal vez hacer alguna otra pregunta a nuestra ponente, pues también les vamos a dejar su correo para que ustedes la puedan contactar y puedan tener, o puedan hacerle las preguntas que ustedes, le tengan que hacer a nuestra ponente. Nuevamente, Indira, muchísimas gracias por la presentación y Gracias. excelente trabajo. Ahora le vamos a dar el pase a nuestro siguiente ponente. Su nombre es Paolo Isidoro Minaya Kaiwari. Su tema de trabajo que nos va a presentar en esta oportunidad titula Pronóstico de caudales naturales del río Mantaro usando modelos de autorregresión y otros modelos. Así que, Paolo, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Gladys? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Voy a compartir mi presentación. Esperen, solamente denme un segundo. Vaya a ser que tenga problemas como el anterior. Un momento, por favor. Sí puedo compartir. Ya. Mm. Mm. Compartir. ¿Se puede visualizar? Sí se puede ver, Paolo. Eh, Ante todo, buenas noches. ¿Qué tal? Soy parte de los egresados o los que han terminado el curso de semillero. Agradezco ante todo a Data Science y a mi profesor. Bueno, el tema que yo hoy les vengo a comentar es sobre el pronóstico de caudales naturales del río Mantaro, usando modelos de autorregresión y otros modelos. Fue logrado por mí, Paolo Minaya Kaiwari, con ayuda de mis compañeros y de mi profesor, mi mentor. En este caso el curso fue de Python y Machine Learning. Mi mentor encargado fue el doctor Eric Enrique López Obando. Él es chileno, es doctor en ingeniería informática, el que tuvo el tiempo bueno, la capacidad también de poder formarnos de alguna forma en lo que es un tema Python y lo que son Machine Learning, ¿no? Aplicando los modelos al problema que le planteamos, por el cual al menos yo estoy muy agradecido por el conocimiento que me ha brindado. Introducción. Bueno, el tema que tomamos en equipo fue el tema con respecto a las centrales hidroeléctricas. En el Perú, la matriz energética del Perú son numerosas, ¿no? Centrales hidroeléctricas, térmicas, energías renovables, también energías nucleares. Sin embargo, en lo que se basa más del 50% de energía son en las hidroeléctricas. Recién estamos ingresando a los temas de energías renovables o a los temas de energías nucleares. Todavía no estamos en un potencial tan alto. Sin embargo, nos basamos en la evaluación de tratar de resolver algún problema que pueda ayudar a las centrales hidroeléctricas. Nuestro problema fue que para optimizar los recursos hídricos, el caudal natural del río, del cual proviene la energía de las centrales hidroeléctricas, vimos importante tratar de predecir o gestionar mejor el recurso hidrológico para las centrales hidroeléctricas. De esta forma, las centrales hidroeléctricas sabrían con mayor precisión o con una mejor predicción en qué momentos tienen mayor caudal, en qué momentos tienen menor caudal. Ustedes dirían, o algunos que están relacionados con centrales hidroeléctricas dirían que en algunos momentos, como es natural, hay un punto alto, un gran caudal y un punto de estiaje que hay poco caudal. Sin embargo, eso es muy importante para las centrales hidroeléctricas, ¿no? Porque en donde hay menor caudal o en los momentos de estiaje, ellos realizan de mejor forma sus mantenimientos.
es importante saber y tratar de comprender sus ríos, ¿no? Que alimentan a sus centrales para saber en los momentos precisos en los cuales dar mantenimiento. Con ello se puede disminuir mucho los costos y ahorrar, sabiendo en qué puntos o en qué tiempos es más favorable hacer mantenimientos para sus centrales, ¿no? Debido a que darle mantenimiento a una central hidroeléctrica no es para nada barato y tratar de mejorar en esos tiempos ayudaría de una forma extraordinaria. Para eso nosotros utilizamos diferentes modelos que nos van a ayudar en esta oportunidad. Uno de los modelos que usamos fue ARIMA. Es un modelo que utiliza datos eh, históricos, datos de una misma variable, pero en diferentes tiempos, en diferentes épocas. En esta oportunidad, los datos que son publicados en la página del COES, que es la entidad que brinda toda la administración de lo que es centrales hidroeléctricas y que nos brinda de forma gratuita cuál fue el caudal promedio en una semana de un determinado río. Los modelos que usamos a partir de dichos datos son ARIMA, que como les comentaba, es un modelo que utiliza datos históricos, datos pasados para volverlos al presente y evaluarlos. Combina lo que es el modelo autorregresivo y una media móvil. El modelo autorregresivo es tomar la variable es la misma variable en diferentes tiempos. Cada una de esas variables es la misma variable que es el caudal, pero en diferentes tiempos históricos. Sin embargo, combina también, agrega al modelo autorregresivo, porque es una autorregresión, se vuelve a sí misma, combina con la media móvil. La media móvil es con respecto a los errores que puede obtener una media, los errores históricos también. Combinan ambas y forman lo que es ARIMA. ARIMA es un modelo que es usado también en temas o proviene del ámbito de la economía, pero en esta oportunidad, debido a que se utiliza temporalmente en el tiempo, nos ha ayudado a tener al menos una prueba idónea sobre cómo evaluar este problema, ¿no? También está la regresión lineal, el Random Forest Regression y Decision Tree, que son diferentes modelos de Machine Learning a lo cual hemos aplicado hemos entrenado dichos modelos para que nos brinden una predicción a partir de un porcentaje de los datos permitidos, ¿no? Y con ello poder administrar de mejor forma la predicción que nos puedan dar los datos, ¿no? Por consiguiente, este estudio está abocado al análisis comparativo entre diferentes técnicas. Hay que recordar también que no se puede usar de la misma forma esta misma evaluación en todos los caudales, porque cada caudal trabaja de diferente forma y te brinda diferentes datos. Tratar de hacer o tratar de obtener la misma eficiencia en cada uno de los modelos, en todos los ríos que tenemos en Perú y a nivel mundial, no va a ser igual. Siempre va a haber una diferencia o algún modelo va a encajar mejor que otros, ¿no? En este caso, en esta oportunidad, yo he trabajado lo que es el río Mantaro. El río Mantaro brinda energía a la central hidroeléctrica de Mantaro, que en sí es el complejo de lagunillas, porque dentro de ello hay dos hidroeléctricas. Y una de ellas es la que yo estoy evaluando, que es la central hidroeléctrica de Mantaro, ¿no? Contexto de estudio e identificación de los datos. Como les decía, el río Mantaro, ¿no? La central hidroeléctrica de Mantaro es una central de 798 megavatios, ubicada en el río Mantaro, provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica. Se encuentra en el complejo hidroeléctrico de Lagunillas. Posee 7 turbinas que producen aproximadamente el 14,6% de la energía utilizada en el país. Como podemos ver a la derecha, se ve el complejo hidroenergético y también podemos ubicarlo
podemos ubicar en qué lugar se encuentra el Perú. Dicha imagen la he tomado de los dueños que son de una empresa que poseen tanto una hidroeléctrica en Tumbes como la hidroeléctrica de Mantaro, que es de las más importantes que tiene el Perú. Bueno, estas son la descripción de los datos. Los datos que hemos tomado para esta oportunidad son desde el año 2003 hasta el 2020, hasta la semana 42. Bueno, cuando comenzamos a hacer este trabajo estábamos en la semana 42, ¿sí? Y como los últimos datos todavía no eran tan estables, quedamos en la semana 42 porque todavía no terminamos el año, ¿no? Estos datos, como les comentaba, son transmitidos por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, en el buen castellano, que quiere decir que es un centro en el cual evalúa todo el tema eléctrico del Perú, todo el tema energético del Perú, ¿no? Dentro de ello está el tema eléctrico, que evalúa cómo van reparaciones, cómo van los caudales, cuántos errores se han tenido, etcétera, etcétera, ¿no? En esta oportunidad estamos tomando los promedios semanales de los caudales, ¿no? Cada semana nos brinda un promedio determinado. Bueno, estas son la media anual y la varianza anual. Cómo nos están tomando los datos. Podemos ver a lo largo del tiempo de 2003 a 2020, ¿no? Esto nos ayuda mucho al momento de evaluarlo para aplicar ARIMA, debido a que como ARIMA es un modelo de autorregresión, nos indica qué tanta relación puede haber entre un dato y otro, para lo cual es muy importante la relación que tiene entre cada uno de esos datos. Bueno, aquí también podemos ver cómo es la relación entre los datos. ¿Qué relación se ha obtenido? Se usa un análisis de correlación que tiene la serie temporal. Es una serie temporal justamente porque son datos a través del tiempo. Y es un modelo autorregresivo porque regresa a sí mismo en el tiempo. Se va evaluando con respecto a sí mismo a través del tiempo. En esta oportunidad, como pueden ver en la primera gráfica, está los datos, la autocorrelación de los datos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan relacionados va el primer dato con el segundo dato, con el tercer dato, con el cuarto dato? Podemos ver, para poner un poco la idea, la correlación va de -1 a 1. Cuando es 0 no es una buena correlación. Entre 1 y -1 es una buena relación. Quiere decir que el modelo se ajusta con respecto a lo que muestra la realidad. En esta oportunidad, en el primer gráfico, podemos ver que sí existe una relación entre los datos. En un punto hay mucha relación porque se autocompara a sí mismo y luego va habiendo una variación, pero se puede ver en el lado sombreado que todavía hay una correlación importante. Sin embargo, lo que sucede en esta oportunidad es que no se va mostrando de forma correcta la correlación entre uno y otro debido a que hay una interferencia, que es un dato escondido, debido a que no va tomando entre un dato, el segundo dato y el tercer dato, siempre está el segundo dato como interferencia. Va en función del segundo dato el tercer dato. Lo que hace la correlación parcial es justamente borrar o eliminar esa interferencia que viene a ser el dato intermedio que hay entre el dato inicial y el dato final, que se hace la diferencia. Borrando todos esos datos y logrando simplemente la diferencia entre el dato primario y el dato final, se obtiene una correlación parcial, que como podemos ver es muy pobre. No hay una correlación parcial tan importante, tan relacional. Por ende, ARIMA no nos va a mostrar una información tan importante, o al menos eso es lo que a simple vista podemos ver. Implementación de código. ARIMA. Aquí podemos ver el código fue un código publicado por Jan Bryson. Aquí dice pie de página, no lo he puesto, tenía que poner, pero es un script que hemos utilizado
para poder utilizar ARIMA de acuerdo a los datos que tenemos. Esta es la correlación que hemos encontrado a partir de los datos. Hemos importado pandas, leído un archivo CSV, importado datatime, que es el tiempo, y simplemente para mostrar cómo es la correlación entre los datos. Como ya lo había visto anteriormente, la correlación es muy buena al inicio, pero al final va decayendo y decayendo, ¿no? Eso va a hacer que la correlación que se muestre no sea tan importante, ¿no? Como podemos ver aquí, ya es una herramienta de la primera diferencia. ARIMA se distingue, este es el modelo de ARIMA, tiene 3 variables. La primera variable es cuántos datos vamos a utilizar del pasado. En esta oportunidad hemos usado 5 datos del pasado. El número 2 es cuántas diferencias se va a hacer entre dato y dato para obtener una mejor autorregresión. Y la última variable son los errores que obtenemos. Recordar que ARIMA es una combinación de media móvil, que es un conjunto de errores, de un promedio de errores, con el modelo de autorregresión, que conlleva a volver a sí mismo a la variable a través del tiempo, ¿no? En este código podemos ver cómo estamos llevando el modelo y cómo está tratando también con los modelos residuales. Podemos ver que hay una densidad que el valor 0, es decir, que la mejor autocorrelación que hay, es muy pobre. Llega a cerca del 1%. Es muy, muy pobre, muy, muy pequeño. No nos brinda una buena información. Por ende, el trabajo no va a ser tan bueno al momento de comenzar. Esto se puede ir mejorando a partir de cuántas diferencias se le vaya agregando. Aquí ya vamos cambiando y vamos probando con diferentes cantidades de diferencias y testeando en diferentes porcentajes. Aquí hemos usado el 90% de la cantidad para testearlo y el 10% para probarlo con la realidad, el modelo, para predecir el modelo de mejor forma. Como podemos ver, aquí podemos decir que el train es justamente para eso, para probar, para testear de alguna forma lo que estamos trabajando, que viene a ser el 10%. El 90% es para moldear el problema. Bueno, aquí después de ello vamos a mostrar una tabla en la cual vamos a mostrar cómo va variando los valores de P, que son el número de datos que tomamos, los valores de D, que son la cantidad de diferencias que hacemos entre los datos, y la variable Q, que son las cantidades de errores que tomamos a partir de ello. Y como podemos ver en la parte izquierda, el modelo va mejorando, va tomando mejor forma con respecto a la realidad. Sin embargo, como se puede observar en la parte de arriba, en la parte superior de la data, existen errores. Todavía tenemos que mejorar los parámetros que vamos a ir tomando. Seguramente ya en posteriores evaluaciones se encontrará mayor correlación entre los datos. Toma más tiempo el comenzar a evaluar dato tras dato. Más o menos en evaluación con respecto al estudio que hicimos, son entre 10 y 12 datos que vamos tomando y allí recién se va ajustando mejor el trabajo, ¿no? Como podemos ver al final, cuando se toman 1 o 2 datos, la media que se tiene es de 5.300 y 40.44 de la media del error, ¿no? Y es interesante esta tabla resumen, porque nos va prediciendo qué tanto va mejorando nuestros datos. Eso es para el tema de ARIMA. Siguiendo para el modelo de regresión lineal. Bueno, acá hemos utilizado una librería para importar justamente el trabajo de regresión lineal. El desempeño del modelo de regresión lineal se basa en tomar indicadores de errores.
y el indicador de correlación, que es el más importante, ¿no? Podemos hablar que en este modelo se tiene un 77% de ajuste. Ahorita lo evaluaremos. En la parte derecha podemos ver la comparación temporal. Era algo que también quería mostrarles, que está en prácticamente todos, porque, para ser sinceros, esta es una relación temporal porque toma los datos a través del tiempo. La comparación entre un dato y un dato anterior es la primer cuadrado de la izquierda superior. Podemos ver que hay una relación, podemos ver que el indicador de correlación no es tan disperso. Cuando compara con dos datos anteriores, comienza a ser más disperso. A simple vista lo podríamos ver, ¿no? Con tres valores anteriores comienza a ser más y más disperso, ¿no? Algo que ya hemos visto en anteriores oportunidades, pero aquí podíamos ver dato a dato, ¿no? Y bueno, esto nos ayuda al menos de forma visual para ya tener una idea de qué modelo podemos ir usando, ¿no? Bueno, aquí ya he trabajado lo que es la fase de entrenamiento de los datos, que viene a ser un código ya más extenso, que no creo yo sea propicio, al menos para este momento, mostrarles, sino más que todo la evaluación del modelo, ¿no? Es cómo va quedando. La parte roja, la parte de color rojo, es la evaluación del modelo, de la predicción del modelo. La parte negra es la parte real, ¿no? Bueno, a simple vista se puede ver de que sí, tiene una muy buena consideración. Aquí está, en la parte final, es donde está la correlación, que viene a ser del 77,81%, que si bien es importante, es muy alto y se tiene una buena correlación, se puede ir mejorando, ¿no? Aquí en esta oportunidad se ha tomado el 80% de los datos para entrenar mediante el modelo, y a partir del 20% de los datos, con ese 20% se ha hecho la predicción que ustedes pueden ver a la derecha, ¿no? Y se puede ver que se obtiene un 77%, que también es interesante entenderlo, ¿no? El modelo de árbol de decisiones, ¿no? Que en Machine Learning es de lo más tomado, de lo más usado, ¿no? La idea de aquí es tomar nodos de decisiones y a partir de ellos las soluciones vienen a ser las hojas. La idea es de que punto a punto va tomando qué solución es mejor y va cambiando a partir de sus hipervariables que tiene, ¿no? Aquí también usamos en la librería Square Linear Model. El modelo de comparación es más sofisticado que el anterior, muchísimo más sofisticado. Sin embargo, en una primera evaluación obtuvimos un rendimiento muy bajo. Obtuvimos un rendimiento del 59,9%, lo cual es muy, pero muy bajo. Sin embargo, hay que recordar algo, que acarrea un riesgo sobre entrenar un modelo, del cual los pronósticos pueden tener una desviación que no interpreta como un entrenamiento al modelo. Hay que recordar que lo que yo estoy aplicando aquí es Machine Learning. ¿Y qué es Machine Learning? Es un tipo de trabajo que va entrenando los datos. Va tomando los datos y lo va entrenando el mismo equipo. El mismo algoritmo va trabajando los datos para ver cómo va siendo mejor. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque los datos el mismo modelo puede memorizar los datos y al memorizarlos no nos brinda un resultado adecuado. Como le podemos observar, da un resultado de correlación de 59,91%, lo cual es muy bajo. ¿Qué hacemos en estos momentos? Este es el modelo por defecto. No he cambiado ningún hiperparámetro del mismo modelo. Ahora, cambiando los hiperparámetros del modelo, sin cambiar la cantidad de datos entrenados, ni el porcentaje de datos utilizados para la predicción, simplemente cambiando los hiperparámetros, realizamos un reentrenamiento configurando los hiperparámetros, como dicen, se obtiene un 75,4%.
Es decir, simplemente cambiando los hiperparámetros, ha tenido un mejor ajuste, ha tenido un mejor trabajo. Por ende, teniendo un mejor trabajo de ello, se va a obtener un mejor modelo. Esto es lo que mejor ha trabajado este modelo y el siguiente modelo que les voy a mostrar, debido a que los hiperparámetros permiten que se haga un mejor trabajo, un mejor ajuste con respecto a la realidad. El modelo de Random Forest Image. Aquí también trabaja de forma similar, sin embargo, aquí toma las hojas de forma aleatoria, completamente aleatoria cada uno de los puntos. Como podemos ver acá, el número de estimaciones, los nodos que va tomando, los mínimos, cantidad que va a tomar. Y aquí podemos ver simplemente, de forma inicial, un 0,77, 41, ¿no? Eso es, acá a la derecha podemos ver cómo va quedando la gráfica real, ¿no? Sin embargo, al ser de random, toma más tiempo porque va tomando de forma aleatoria todos los modelos y va evaluando de una forma más completa la realidad. Toma más tiempo la evaluación. Aquí es muchísimo más complicado. Sin embargo, también es muy apreciable porque tiene hiperparámetros y permite cambiar de por sí el modelo de alguna forma, adaptarlo a lo que necesitamos. Bueno, esos son los modelos que hemos usado y para futuros trabajos, porque realmente el tiempo ha sido muy escaso, que no parezca, con un mes no nos ha bastado. Yo realmente pensaba que íbamos a avanzar bastante, pero el trabajo detrás de los modelos no es tan sencillo como parece. Toma su tiempo, la evaluación, los datos que vas usando, cómo los vas cambiando, cómo los vas configurando de acuerdo a tu modelo. Es un tiempo que uno toma y la evaluación también de los modelos, ¿no? Para futuros trabajos se pueden usar otros modelos y también Machine Learning, ¿no? Como les comentaba anteriormente, solamente hemos usado como correlación 5 datos, ¿no? A partir de 5 datos. Sin embargo, en una correlación de 8 datos aparece una mejor correlación. Sin embargo, aplicar el modelo va a tomar más tiempo, ¿no? Pero se nota que la correlación es mejor. Toma una mejor predicción los datos. Sin embargo, esto ya es un trabajo futuro, ¿no? Que al momento de hoy todavía no lo hemos trabajado. Sin embargo, se evalúa mejor a partir de esta cantidad de datos. El desempeño. Como pueden ver, el desempeño, de ARIMA es de 68,49. El desempeño de la regresión lineal es 77,81. Interesante para no tener tantos hiperparámetros y ser, bueno, una regresión que casi todos conocemos de por sí. Sin embargo, los mejores modelos o los modelos que han podido ser más flexibles y ir ajustándose mejor al modelo que tenemos son el árbol de decisiones y el Random Forest Regression. Esos han sido los mejores modelos porque aún obteniendo un 75 y un 77%, que es casi igual que la regresión lineal, los dos últimos se pueden ir modificando o adaptando al modelo. Puedes ir ajustando mejor los datos y con ello se puede obtener mejores conclusiones. Como les digo, la conclusión final fue que debemos seguir evaluando más modelos, hacer una evaluación de cómo está el arte detrás de este tipo de modelos y la evaluación con respecto a otros caudales, pero los modelos que tienen hiperparámetros por detrás nos han ayudado mucho. Han mejorado muchísimo el modelo y han mejorado muchísimo la predicción. Bueno, esta es la bibliografía del COES, de la ARIMA que estamos usando, del paper que hemos usado. Sin nada más que agregar, le doy muchas gracias a todos por
por estar presente. Excelente, Paolo. Muchísimas gracias por habernos presentado tu trabajo. Realmente es muy interesante todo lo que nos has podido explicar. Y bueno, ahora a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y la primera pregunta que tenemos es de Melina Machaca, que nos dice, ¿cuándo saber utilizar R o Python? Para una persona que inicia, ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso? Bueno, esa es una pregunta creo que más general, ¿no? Pero Sí. bueno, como comentaba mi profesor, el doctor, cuando nosotros le consultábamos algo similar con respecto a ello, él también nos comentaba que inclusive antes lo importante no es justamente el código donde tú apliques tus conocimientos, sino lo primordial es que tú tengas unos conocimientos básicos importantes, que comprendas estadística, que comprendas la evaluación de los datos que vas a hacer y no simplemente lo virtúes en código, ¿no? El código simplemente es una forma que te va a ayudar a mejorar las ideas que tienes o la forma de solucionar que tienes con respecto a los datos. Uses R, uses Python, uses otros tipos de lenguaje. No importa mucho qué tipo de lenguajes uses. Lo importante, más que el uso del código, que viene a ser la parte final de tu trabajo, importa más cómo tú apliques tus conocimientos de estadística, de matemática, de álgebra lineal, a veces de econometría o probablemente de comprender los modelos, ¿no? Eso es más importante que utilizar un lenguaje, ¿no? Porque al final el lenguaje simplemente va a plasmar de una mejor forma tu solución, ¿no? Pero la solución la vas a saber tú sabiendo ya tu modelo y entendiendo la teoría, ¿no? Excelente, Paolo, muchísimas gracias. Esa es la única pregunta que tenemos. A ver, por la transmisión de Facebook nos comentan que la presentación ha sido muy interesante. Así que, bueno, eso sería todo. Nuevamente agradecerte, Paolo, por la presentación que nos has hecho hoy día. La verdad, ha sido un tema bastante interesante y muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad de exponer. Gracias. De nada, Paolo. Bueno, con esto ya estaríamos concluyendo con la exposición de estos primeros, bueno, de este primer grupo de ponencias que hemos tenido para el día de hoy. Nuevamente agradecer bastante a nuestros ponentes por haber compartido sus trabajos con nosotros, por haber compartido el conocimiento que ellos han podido adquirir durante el desarrollo del programa de semilleros. Y sin nada más que decir, también agradecer a cada uno de ustedes por haber estado presentes en este evento. También invitarlos para ser parte o puedan presenciar también las exposiciones que tenemos preparados para el día de mañana. Para mañana tenemos 4 ponencias. También van a ser expuestas por los egresados del programa de semilleros. Así que todos están invitados para que mañana también puedan ser partícipes de estas ponencias que tenemos. Son temas bastante interesantes. Ya les estaremos compartiendo también el post con los temas que se van a exponer para el día de mañana. Así que agradecer a cada uno de ustedes nuevamente por estar presentes aquí. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Que tengan una muy bonita noche. Cuídense mucho y hasta mañana. Los esperamos.